Lily Morgan, la propietaria de 48 años de la confitería Dulces Sueños, se despertó mucho antes de que sonara el despertador. El reloj marcaba solo las 4:30, pero su cuerpo, acostumbrado a las primeras horas de la mañana, ya no podía permanecer en la cama. Apartando con cuidado las sábanas para no despertar a su marido, se calzó las zapatillas y salió silenciosamente del dormitorio. En el silencio previo al amanecer, la casa parecía ajena y fría. Lily encendió la pequeña lámpara de la cocina y puso la tetera. 15 años. 15 años de su vida que había dedicado a Dulces Sueños, una pequeña confitería que había convertido en una auténtica joya en su ciudad. 15 años de experimentos, fracasos, triunfos y noches en vela. Sacó un cuaderno de tapas de cuero desgastado, su mejor baza. Allí guardaba todas sus recetas, desde las más sencillas magdalenas de vainilla hasta los elaborados pasteles de varias capas que le habían valido la fama de mejor pastelera del barrio. Cada receta es una parte de su alma, cada postre es una pequeña historia. 48 años. A veces a Lily le parecía que la vida había pasado demasiado deprisa. Estudiar en la escuela de cocina, sus primeros intentos fallidos de montar su propio negocio, conocer a David, casarse, abrir Sweet Dreams. Y ahora tiene canas, arrugas alrededor de los ojos y las manos cansadas con cicatrices de numerosas quemaduras. David siempre ha sido su roca. La apoyó cuando todos los demás dudaban de ella. Invirtió lo último de su dinero en el alquiler del primer local. Pintó las paredes, montó los muebles y repartió folletos. Juntos, convirtieron una pequeña y discreta panadería en una confitería a la que acudía gente de los pueblos vecinos. Pero en los últimos meses, algo cambió. David se volvió distante, se quedaba hasta tarde en el trabajo y apenas le dirigía la palabra. Ya no venía a la pastelería después de su turno en el estudio de arquitectura, no le traía café y no se interesaba por nuevas recetas. A Lily le daba miedo siquiera pensar en el motivo de este cambio. El silbido de la tetera la sacó de su ensueño. Se preparó un té fuerte y empezó a hojear su cuaderno, deteniéndose en la página con la receta de la tarta de chocolate y caramelo, su obra maestra en la que llevaba años trabajando. Este postre se ha convertido en el sello distintivo de Sweet Dreams. Muchos pasteleros han intentado recrearlo, pero nadie ha conseguido un equilibrio tan perfecto de chocolate amargo, caramelo dulce y delicado bizcocho. Hoy tendría que hacer 3 de estos pasteles, 2 por encargo y 1 para el escaparate. Lily tomó un sorbo de té y empezó a repasar mentalmente su lista de tareas del día cuando sus ojos se posaron accidentalmente en la chaqueta de su marido, que estaba tirada despreocupadamente sobre el respaldo de una silla. No tenía intención de rebuscar entre sus cosas. Ocurrió por casualidad. Al coger la chaqueta para colgarla en la percha, se le cayó un recibo del bolsillo. Un pequeño trozo de papel que puso su mundo patas arriba. Sugar Fantasy, rezaba el elegante logotipo del cheque. Lily nunca había oído hablar de la confitería, pero la cantidad del cheque era impresionante. $84. David rara vez compraba postres, siempre decía que su mujer hacía los mejores dulces. Lily devolvió el cheque a su sitio y se colgó la chaqueta. Quizá estaba comprando algo para los compañeros de trabajo o para los clientes. No era nada especial. Sin embargo, una sensación de inquietud no la abandonaba. A las 6:30 ya estaba en la pastelería, preparando la masa para los pasteles de la mañana. La pastelería se llenó de aromas de vainilla, canela y croissants recién horneados. A las 7 llegaron sus ayudantes, Amanda y Patricia, y Dulces Sueños abrió sus puertas a los primeros clientes.
El día transcurrió como de costumbre, un reguero de clientes, pedidos, llamadas telefónicas y preparación de postres. Lily casi se había olvidado del incidente de la mañana cuando sonó el teléfono. «Dulces sueños, buenos días», contestó. «Lily, soy Margaret Woods. ¿Cómo estás, querida?» Margaret era una de mis clientes más antiguas. Era una viuda adinerada que encargaba a Lily una caja de pasteles cada semana y un pastel para el fin de semana. Todo está perfecto, S.R.A. Woods, su pedido estará listo el viernes, como siempre. Iba a pedirle que hiciera algunos cambios. Verá, tartamudeó. He estado probando los postres de esta nueva pastelería, Sugar Fantasy, y sabes, son increíblemente parecidos a los tuyos, especialmente su tarta de chocolate y caramelo. Hubiera jurado que era tu receta. Lily sintió que el suelo se balanceaba bajo sus pies. Agarró el teléfono con fuerza, intentando mantener la calma. ¿En serio? No sabía que había una pastelería nueva en la ciudad. Acaba de abrir, hace un mes. Está en el barrio, en la calle Maple. La dueña es una mujer joven, muy guapa. Creo que se llama Victoria. Los postres son casi idénticos a los suyos, pero un poco más baratos. A Lily le dio un vuelco el corazón. Un nuevo negocio, recetas similares, precios más baratos, y el cheque en el bolsillo de su marido. Gracias por la información, S.R.A. Woods. ¿Qué cambios quería hacer en el pedido? Lily se sentó en la silla, sintiéndose repentinamente débil. Sugar Fantasy. Una nueva pastelería con recetas parecidas a las suyas. Un marido cada vez más distante. Un cheque de $84. Intentó alejar los malos pensamientos. Quizás solo fuera una coincidencia. Hay muchas recetas similares en el mundo de la pastelería. ¿Y David? David nunca traicionaría su confianza. Pero la imagen del cheque nunca salió de su mente, y los cambios en el comportamiento de su marido eran cada vez más notables. ¿Cuándo fue la última vez que le dijo que la amaba? ¿Cuándo fue la última vez que cenaron juntos? ¿Cuándo fue la última vez que se interesó por sus asuntos? Entonces, Lily tomó una decisión. Después del trabajo, visitaría Sugar Fantasy, solo para calmar sus sospechas. A las 6 de la tarde, después de ceder la pastelería a Amanda, Lily se subió a su viejo coche y condujo hasta Maple Street. Rápidamente encontró Sugar Fantasy, una pastelería de colores brillantes con escaparates decorados con cintas rosas y doradas. El local parecía caro y a la moda, claramente dirigido a un público más joven. Al aparcar enfrente, Lily vio un coche que le resultaba familiar, el sedán gris de David. Le temblaban tanto las manos que apenas podía apagar el motor. Tal vez fuera un error. Mucha gente conduce berlinas grises de esta marca. No tenía por qué ser él. Estuvo sentada en el coche casi una hora, observando la pastelería. Los clientes iban y venían, pero David no estaba entre ellos. ¿Podría ser que su coche estuviera aparcado cerca y él estuviera en otra parte? ¿O realmente no era su coche? Cuando empezó a oscurecer, la puerta de la pastelería se abrió y David salió, sonriendo y hablando con alguien que aún estaba dentro. Un momento después, apareció en el umbral una joven rubia, alta y esbelta, vestida con un elegante traje blanco. Besó a David en la mejilla y él se dirigió a su coche. Lily sintió que su corazón se rompía en 1000 pedazos. Todos sus temores se habían confirmado con un beso. Se quedó inmóvil, temerosa de moverse, no fuera a hacer que David se fijara en ella. Cuando el coche de él desapareció al doblar la esquina, por fin encontró fuerzas para salir del coche. Con los ojos enrojecidos y las manos temblorosas, Lily entró en Sugar Fantasy. La campana situada sobre la puerta anunció al nuevo visitante de forma melódica. La pastelería estaba decorada en colores pastel,
con lámparas de araña a la moda y cómodos sofás. Detrás del mostrador estaba la misma mujer rubia que acababa de besar a su marido. «Bienvenida a Sugar Fantasy», saludó con voz melodiosa. «¿En qué puedo ayudarle?» Lily se obligó a sonreír, aunque su interior hervía de rabia y dolor. «Me gustaría probar su tarta de chocolate y caramelo. Me han hablado muy bien de ella». «Es nuestro postre estrella», respondió la rubia con orgullo. «Siéntese, le traeré un trozo y café». Lily eligió una mesa en un rincón, desde donde podía observar toda la pastelería. En la pared de detrás del mostrador había un cartel con el nombre de la dueña, Victoria Parker. No tendría más de 32 años, casi 16 menos que Lily. Victoria le trajo un plato con un enorme trozo de tarta y una taza de café. «Aquí tienes, nuestra receta especial. Espero que te guste». Lily le dio las gracias, y cuando la mujer se marchó, examinó detenidamente el postre. El pastel era casi idéntico a su propia creación, la misma capa de rico bizcocho de chocolate, el mismo relleno de caramelo, el mismo diseño. Pero cuando cortó un trozo con un tenedor, notó la primera diferencia. La textura era ligeramente diferente, no tan aireada como la de su versión. Lo probó. El sabor era muy parecido, pero no idéntico. Las proporciones de vainilla no eran las adecuadas y el caramelo parecía demasiado dulce. Era un buen pastel, incluso genial para los estándares de la mayoría de las pastelerías. Pero no era su receta, al menos no una copia exacta. Observando a Victoria servir a otros clientes, Lily sintió una mezcla de alivio y rabia. Sus recetas no habían sido completamente robadas, pero su marido terminó la tarta, pagó la cuenta y compró algunos postres más para estudiarlos en casa. David volvió tarde, como venía haciendo en las últimas semanas. Parecía cansado pero feliz. Sin saber que Lily conocía su infidelidad, la besó en la mejilla y se fue a la ducha. Durante la cena, Lily intentó hablar con calma, a pesar de que se le revolvían las tripas. «¿Qué tal el día?», le preguntó mientras le servía la ensalada. «Por supuesto que lo fue. Mucho trabajo. El nuevo proyecto me ocupa todo el tiempo. Hay una nueva confitería en la ciudad», dijo Lily como si quisiera decir algo más. «Sugar Fantasy. ¿Has oído hablar de ella?» David se quedó helado un momento, pero se recompuso rápidamente. Parece que sus colegas le habían comentado algo. ¿Por qué? «Margaret Woods dice que sus postres son muy parecidos a los míos». David se encogió de hombros, evitando su mirada. «Hay muchas recetas parecidas en el mundo. Probablemente sea una coincidencia». «Puede ser. Pero es una extraña coincidencia, ¿no crees?» Lily miró a su marido con atención. «Hoy he ido a una pastelería. Probé su tarta de chocolate y caramelo. ¿Y cómo estaba?» Su voz sonaba tensa. Era igual que la mía, muy parecida, pero no idéntica. «Lily, ¿a dónde quieres llegar?» David dejó el tenedor y la miró a los ojos por primera vez aquella noche. «Encontré un recibo de Sugar Fantasy en tu chaqueta. ¿Y qué? ¿No puedo ir a otras pastelerías?» «Claro que puedes. Pero, ¿por qué no me lo contaste? ¿Por qué lo escondiste?» «No he escondido nada». Su voz se hizo más fuerte. «Pasaba por aquí, vi un sitio nuevo y entré. ¿Qué tiene de malo? ¿Y la dueña?» «Victoria Parker. ¿La conoces?» David se levantó bruscamente, tirando su vaso de agua. «¿Qué clase de interrogatorio es este? ¿Me está siguiendo? ¿Registrando mis bolsillos? ¿Qué es lo siguiente? ¿Vas a contratar a un detective privado?» «Yo no. ¡Basta!». Le levantó la voz por primera vez en su vida de casados. «No voy a justificar cada movimiento que hago. He tenido un día duro y no necesito esto ahora». Salió furioso de la cocina, dejando a Lily sola en la mesa con la cena a medio comer.
le oyó dar un portazo en el dormitorio. Su reacción no hizo más que confirmar sus sospechas. Lentamente recogió la mesa, envolvió las sobras y lavó los platos. Sus manos se movían mecánicamente, su mente preocupada por otras cosas. 15 años de matrimonio, 15 años de trabajo en común, de sueños, de planes, y ahora la traición. David no solo la engañó con una mujer más joven, él parece haber pasado sus recetas, aunque inexacta, a su amante. Su propiedad intelectual, su fuente de ingresos, su orgullo. No sabía qué le dolía más, si la traición personal o la profesional. Pero una cosa que Lily sabía con certeza era que no se limitaría a llorar y ver cómo su vida se desmoronaba. Lucharía. Y si David y Victoria querían jugar sucio, ella les enseñaría lo que era la verdadera traición. Esa noche, tumbada en el sofá del salón, Lily empezó a desarrollar un plan de venganza. Si David le robaba las recetas para Victoria, que así fuera, pero conseguirá lo que no espera. Con ese pensamiento en mente, finalmente se quedó dormida, y ya empezaba a amanecer fuera. Un nuevo día traía un nuevo comienzo para Lily Morgan, que ya no era solo una esposa traicionada. Lily no podía quitarse de la cabeza la conversación con su cliente. Llegó a casa del trabajo antes de lo habitual. David, por supuesto, no estaba. Había estado trabajando hasta tarde, por 6ª semana consecutiva. Caminó despacio por la casa vacía, como si estuviera viendo esas paredes, esos muebles, esos cachivaches que una vez habían elegido juntos. En la mesilla de noche había una foto de su boda en un marco plateado. Jóvenes, felices, enamorados. Lily tomó la foto entre sus manos y se quedó mirando el rostro de David durante un largo rato. ¿De verdad no conocía al hombre con el que había vivido 15 años? De repente, sus ojos se posaron en su escritorio. Normalmente no tocaba sus cosas, respetando su espacio personal. Pero hoy era diferente. Hoy tenía derecho a saber la verdad. Lily se acercó al escritorio y abrió con cuidado el cajón superior. Facturas, documentos, notas de trabajo, nada sospechoso. El segundo cajón contenía viejas fotografías, recuerdos y un par de gafas de repuesto. Y de repente, en un rincón, vio algo que le resultaba familiar, un pequeño cuaderno verde. Le temblaron los dedos al sacarlo. Era su viejo libro de recetas, el que creía perdido desde hacía tiempo. 3 años atrás, lo había buscado por todas partes, y David incluso la había ayudado. Ahora sabía por qué no habían podido encontrarlo. Hojeando las páginas, Lily vio sus recetas originales, las que habían hecho famosa su pastelería. Aquí estaban todos sus secretos, todos sus conocimientos. Y en muchas páginas, vio pequeños marcadores con notas escritas a mano por David. Reduce la cantidad de vainilla. Añade más mantequilla. Hornea 5 minutos más. Susurró Lily al leer las notas. Está cambiando deliberadamente mis recetas para que no sean una copia exacta. Sus sospechas se confirmaron y ahora tenía pruebas. David no solo la engañaba, sino que le robaba sistemáticamente su propiedad intelectual para ayudar a su amante con sus negocios. Lily volvió a guardar el cuaderno y devolvió el cajón a su estado original. David no debía saber que ella había encontrado su cuaderno. Al menos todavía no. Bajó a la cocina y empezó a preparar la cena mecánicamente, aunque no tenía nada de apetito. Sus pensamientos giraban en torno a una cosa. ¿Cuánto tiempo llevaba así? ¿Cuántas de sus recetas le había pasado ya David a Victoria? ¿Y hasta dónde estaba dispuesto a llegar para ayudar a su amante? A las 9 de la noche, cuando la cena hacía tiempo que se había enfriado, Lily oyó el sonido de una llave en la puerta. David entró, cansado como siempre,
pero con una extraña energía en los ojos. La besó en la mejilla, como venía haciendo en los últimos meses, rápido, seco, sin emoción. «Siento llegar tan tarde», dijo, despojándose de la chaqueta. «El cliente ha solicitado un cambio de última hora en el proyecto». Lily asintió, sin fiarse de su voz. Le cogió la chaqueta y se dio cuenta de que olía a vainilla y canela, aromas que no asociaba con un estudio de arquitectura. «He hecho la cena», dijo finalmente. «¿Quieres que la caliente?» «No, gracias. He merendado con mis colegas». «Colegas», pensó Lily. «Un colega en particular que huele a vainilla y hornea mis recetas». Vio a David ir al baño, y de repente sintió una extraña calma. La rabia y el dolor no habían desaparecido, pero ahora se les había añadido algo nuevo: determinación. Ya no sería una víctima. David y Victoria se arrepentirían de lo que habían hecho. Esa noche, tumbada junto al hombre que la creía tan estúpida como para ignorar su traición, Lily desarrolló su plan. No montaría una escena. No habría rabietas ni escándalos. Les golpearía donde más les dolería, en sus negocios. A la mañana siguiente, Lily se levantó incluso más temprano de lo habitual. Antes de salir de casa, pasó por el despacho de David y volvió a sacar su viejo cuaderno. Rápidamente encontró la receta de la tarta de chocolate y caramelo, tomó una foto de la página con su teléfono y luego devolvió cuidadosamente el cuaderno a su lugar. De vuelta en la pastelería, Lily se encerró en su pequeño despacho y reescribió la receta, cambiando deliberadamente algunas proporciones clave. Redujo la cantidad de levadura en polvo, aumentó el contenido de azúcar y modificó la temperatura de cocción. El resultado se parecería a su famoso pastel, pero sabría fatal, demasiado dulce, con una textura desagradable y un sabor a quemado. Abrió su caja fuerte personal, sacó la receta original y la escondió en un lugar secreto de la oficina. Luego puso la receta Yao Pao en su cuaderno de trabajo, que solía dejar abierto en la cocina. Ahora solo le quedaba esperar. Si David le robaba regularmente las recetas para Victoria, pronto encontraría una falsa y se la pasaría a su amante. Durante los días siguientes, vigiló de cerca a su marido. A menudo entraba en la pastelería con el pretexto de ver cómo estaba. Lily notó cómo sus ojos se deslizaban sobre su mesa de trabajo, sobre su libro de recetas abierto. Una vez, incluso le sorprendió haciendo una foto de la página con la receta Brioche de la tarta de chocolate y caramelo. «David», le dijo, fingiendo sorpresa, «¿qué estás haciendo?» Él se sobresaltó y escondió rápidamente el teléfono. «Oh, solo quería enseñarle tu pastelería a un colega», mintió. «Ya sabes, a él también le encanta la pastelería». «¿En serio?» Lily sonrió, fingiendo creerle. «¡Qué coincidencia! ¿Quizá nos presentes alguna vez?» «Lo haré», dijo David, y se apresuró a marcharse, inventándose alguna excusa. Lily sabía que el anzuelo estaba puesto. Ahora picarían los peces. 3 días después, se enteró de que Sugar Fantasy había anunciado un nuevo postre, una versión mejorada de la tarta de chocolate y caramelo. El anuncio prometía un sabor inigualable y el ingrediente secreto que hace especial a este pastel. Era hora de comprobar los resultados de su plan. Después del trabajo, Lily volvió a visitar la pastelería de su rival. Preocupada por el comportamiento de su marido, Lily empezó a vigilar más de cerca a David. Pequeñas cosas que antes podría haber pasado por alto o justificado por cansancio, ahora se sumaban a una clara imagen de infidelidad. David seguía recibiendo mensajes a altas horas de la noche. En cuanto se sentaban juntos frente al televisor, su teléfono empezaba a vibrar. Siempre se marchaba para contestar, explicando que era un asunto de trabajo.
pero Lily notaba cómo le cambiaba la cara cuando leía los mensajes. Una leve sonrisa que no había visto en meses aparecía en sus labios. Se había vuelto demasiado precavido con su teléfono. Antes, David podía dejarlo en cualquier sitio, sobre la mesa, en el sofá, en la mesilla de noche. Ahora siempre lo llevaba consigo, incluso cuando iba a la cocina a por un vaso de agua. Y cuando ella pasaba por allí, él ponía bruscamente el aparato boca abajo o lo tapaba con la palma de la mano. Una noche, mientras veían una película, el teléfono de David vibró. Lo cogió rápidamente, pero Lily se fijó en el nombre del remitente. Vicky. ¿Otra vez en el trabajo?, preguntó, tratando de sonar despreocupada. David se estremeció. Sí, un cliente. Tuvo que contestar. ¿Vicky es una clienta nueva? Lily pudo ver cómo se ponía tenso. Por un momento, la habitación quedó en silencio, solo roto por el sonido de la película. Es Víctor, dijo finalmente David, sin mirarla a los ojos. Un aprendiz. Siempre necesita ayuda. Mentira, pensó Lily. Ni siquiera intenta inventarse una buena historia. Oh, es muy amable por tu parte ayudar a los novatos, dijo con una sonrisa falsa. Quizá deberíamos invitarle a cenar. Me encantaría conocer a sus nuevos colegas. Es muy tímido, murmuró David, y todo el mundo está bastante ocupado ahora mismo. Quizá en otra ocasión. Lily asintió, fingiendo aceptar aquella mentira tan evidente. Pero por dentro estaba decidida a averiguar la verdad. Al día siguiente, cuando volvió de la pastelería antes de lo habitual, encontró la casa vacía. David había dejado una nota diciendo que volvería tarde. Una reunión urgente con un cliente. Lily sonrió con amargura. Me pregunto desde cuándo von Schei es un eufemismo de batieminas. Se dirigió a su dormitorio y se sentó en la cama, contemplando su próximo movimiento. Nunca había sido una esposa celosa, nunca había comprobado sus cosas ni su teléfono. Pero ahora no se trataba solo de una traición personal, sino de su negocio, su profesión, su medio de vida. La mirada de Lily se posó en la mesilla de noche al lado de David. Allí estaba su tableta, una vieja que apenas usaba. Ella sabía que todas sus aplicaciones y correos electrónicos estaban sincronizados entre los dispositivos. Esto no está bien, pensó. Es una violación de la intimidad. ¿Pero había violado su confianza? ¿Había roto sus votos matrimoniales? ¿Había robado sus recetas, su propiedad intelectual, el trabajo de su vida? Lily cogió su tableta y la encendió. La pantalla de bloqueo le pidió una contraseña. Probó con la fecha de su cumpleaños, pero no tuvo suerte. Probó con la fecha de su boda, pero no hubo suerte. Entonces tecleó el día en que se conocieron, el 15 de abril. La pantalla se desbloqueó. Al menos aún se acuerda de esa fecha, pensó Lily con amargura. Encontró la aplicación de mensajería y la abrió. El corazón le latía tan fuerte que parecía a punto de salírsele del pecho. En la parte superior de su lista de contactos estaba el nombre Vicky con un pequeño corazón al lado. Lily respiró hondo y pulsó el chat. Docenas, cientos de mensajes. Chateaban todos los días, a veces durante horas. Lily se desplazó por la pantalla, leyendo fragmentos de las conversaciones. Estoy deseando verte mañana. Te he echado de menos. Ha sido increíble. Eres increíble. ¿Tu mujer sospecha algo? No, ella no nota nada. Solo cree que trabajo hasta tarde. Lily sintió que las náuseas le subían a la garganta. Cada palabra era un golpe, cada frase un cuchillo en el corazón. Pero lo peor estaba por llegar. ¿Trajiste nuevas recetas hoy?, preguntó Victoria en uno de sus mensajes. Sí, hice fotos mientras ella estaba ocupada con un cliente, respondió David.
Y entonces llegaron las fotos. Fotos nítidas de las páginas de su libro de recetas. Su letra, sus notas, sus ingredientes secretos, las proporciones en las que había trabajado durante años. Lily sintió que el suelo se le caía bajo los pies. Sabía que David la engañaba con Victoria. Sospechaba que él tenía algo que ver con la similitud de las recetas. Pero verlo en blanco y negro, ver sus propias palabras, su confesión, era demasiado. David no solo la estaba engañando con Victoria, estaba traicionando su confianza, robando el trabajo de su vida, sus recetas que ella había desarrollado a lo largo de los años y mantenido en secreto. Utilizó su acceso a sus cuadernos para pasar estas recetas a su amante. Estaba destruyendo todo lo que ella había construido para ayudar a otra mujer que ni siquiera tenía sus propias ideas o talentos. Lily apagó la tableta y la dejó exactamente donde estaba. Luego bajó lentamente a la cocina y se sentó a la mesa, apoyando las palmas de las manos en la fría superficie para no caerse. Traición, traición, robo, y todo esto del hombre al que había amado durante 15 años, del hombre con el que había construido su vida, compartido sus sueños, confiado sus secretos más íntimos. Lily no supo cuánto tiempo estuvo allí sentada, intentando recomponer los pedazos de su vida. Cuando empezó a oscurecer, por fin se levantó y empezó a preparar la cena mecánicamente. Su mente estaba vacía, pero en algún lugar profundo de su interior, la ira estaba creciendo, silenciosa, fría, calculada. David regresó casi a medianoche. Se sorprendió al verla en la cocina. ¿Sigues despierta?, le preguntó, evitando el contacto visual. Te estaba esperando, respondió Lily, tendiéndole un plato de cena caliente. ¿Qué tal la reunión con el cliente? Agotadora, pero productiva, dijo sentándose a la mesa. Creo que pronto firmaremos el contrato. Otra mentira, pensó Lily. ¿Cuántas había habido a lo largo de los meses? ¿Cientos? ¿Miles? ¿Y cómo te va?, preguntó David, al parecer percibiendo su tensión. Hoy ha venido a la pastelería un periodista de Local Taste, dijo Lily, observando su reacción. Quiere escribir un artículo sobre los mejores postres de la ciudad. ¡Qué bien!, dijo David, fingiendo emoción. Te mereces este reconocimiento. Sí, le impresionaron mis recetas, sobre todo la tarta de chocolate y caramelo. Dijo que nunca había probado nada igual. Lily notó que David se ponía tenso, aunque intentó disimularlo. Lo único, continuó, es que mencionó que hacía poco había probado un postre parecido en Sugar Fantasy, pero dijo que el pastel era terrible, demasiado dulce, con una textura desagradable. David tosió y se atragantó con el vino. ¿En serio?, murmuró, limpiándose la boca con una servilleta. Deben de tener un mal pastelero, o una mala receta. Lily lo miró atentamente, o alguien les dio la receta equivocada a propósito. Se hizo el silencio. David dejó lentamente el tenedor sin mirar a su mujer. ¿Qué quieres decir?, preguntó en voz baja. Nada en particular. Lily se encogió de hombros. Solo pensaba en voz alta. Sabes, creo que en nuestro negocio es muy importante proteger las recetas. Algunos pasteleros incluso publican deliberadamente versiones incorrectas para engañar a sus competidores. Ella le vio palidecer. Una estrategia interesante, murmuró. Sí, aunque no muy honesta. Lily se levantó y empezó a recoger los platos. Pero ya sabes lo que dicen. En la guerra y en el amor, todo vale. David murmuró algo y salió corriendo de la cocina, alegando estar cansado. Lily se quedó sola, fregando los platos y pensando en su próximo movimiento. Ya sabía lo que iba a hacer.
Sacaría a la luz a David y a Victoria, pero lo haría de forma que perjudicara sus planes lo máximo posible. No se limitaría a cambiar una o dos recetas, sino que crearía toda una colección de recetas falsas, cada una de las cuales parecería correcta, pero con errores fatales, y dejaría que Victoria las utilizara, que invirtiera dinero en los productos, pasara tiempo cocinando y anunciara sus British postres que, en realidad, serían terribles. Al día siguiente, Lily llegó a la pastelería antes de lo habitual. Encerrada en su despacho, sacó todos sus cuadernos de recetas, tanto los viejos como los nuevos, y empezó a reescribirlos sistemáticamente, creando versiones Bayerse. Para su famoso pastel de ron, cambió la proporción de harina y líquido, lo que habría hecho la masa demasiado dura o demasiado líquida. Para la tarta de limón, pidió el doble de azúcar y la mitad de zumo de limón, lo que habría hecho el postre insoportablemente dulce sin la refrescante acidez. Para la mousse de chocolate, cambió las instrucciones de temperatura, lo que habría hecho que se partiera. Todas las recetas parecían correctas a ojos inexpertos, pero tenían errores fatales que habrían hecho que el resultado fuera desastroso. Lily trabajó metódicamente, con cuidado, como un cirujano que extirpa un tumor canceroso. Su mano no temblaba, su mente estaba clara. No se trataba solo de una venganza, era la defensa del trabajo de su vida. Cuando terminó, colocó las recetas Rauna por toda la pastelería. Dejó el cuaderno abierto sobre la mesa de trabajo, pegó algunas páginas en el tablón de anuncios, metió otras en un cajón que David solía mirar cuando pensaba que ella no miraba. Guardó las recetas originales en una caja fuerte de su despacho, que pensaba mantener cerrada a partir de ahora. Además, hizo copias digitales de todas las recetas y las envió a su correo electrónico personal con un sello claro de fecha y hora por si alguna vez tenía que demostrar su autoría ante un tribunal. Cuando Amanda y Patricia llegaron al trabajo, Lily las reunió en su despacho para hablar seriamente. «Chicas», empezó, «tengo que advertiros. Hay una nueva confitería en la ciudad que está copiando nuestras recetas». «¿Sugar Fantasy?», preguntó Amanda. «Sí, he oído hablar de ella. Dicen que sus postres son parecidos a los nuestros». «Así es», asintió Lily. «Y tengo razones para creer que uno de nuestros competidores está intentando robarnos las recetas. Así que, a partir de ahora, tendremos mucho cuidado. Todas las recetas originales se guardarán en una caja fuerte. Tendremos versiones simplificadas para el uso diario. Y estén atentos. Avísenme si ven algo sospechoso». «Por supuesto, Lily», dijo Patricia. «Siempre estamos de tu parte». Lily sonrió. Sabía que podía contar con sus ayudantes. No eran solo compañeras de trabajo, con los años se habían convertido en una auténtica familia. Y ahora mismo, cuando su verdadera familia se estaba desmoronando ante sus ojos, ese apoyo tenía un valor incalculable para ella. Durante los días siguientes, Lily vigiló de cerca a David. Estaba cada vez más tenso. Se quedaba hasta tarde en el trabajo y apenas le dirigía la palabra. Varias veces se dio cuenta de que hacía fotos de sus recetas ogiivas, pensando que ella no las veía. Una noche, David llegó tarde a casa, claramente preocupado. «¿Va todo bien?», le preguntó Lily, fingiendo preocupación. «Sí, solo cansado», dijo él, pero algo en su voz la hizo desconfiar. «¿Pasó algo en el trabajo?» «No, está bien», sonrió nervioso. «Solo un pequeño problema con un proyecto. Nada serio». Lily asintió, fingiendo creerle, pero intuía que algo iba mal. Quizá Victoria ya había empezado a utilizar algunas de las recetas Saoshou y se había encontrado con sus primeros fracasos. Al día siguiente, de regreso de la confitería, Lily dio un pequeño rodeo
y pasó por delante de Sugar Fantasy. Se dio cuenta de que había un anuncio en el escaparate que anunciaba una nueva gama de postres inigualables. Entre ellos estaban sus especialidades: mousse de chocolate, tarta de limón, pasteles de ron. Todas las recetas las había estropeado deliberadamente. Lily sonrió. La trampa estaba preparada. Ahora solo tenía que esperar a que las víctimas cayeran en ella. Esa noche, durante la cena, David parecía especialmente preocupado. Apenas tocaba la comida y no paraba de mirar el móvil. «Estoy pensando en ir a esa nueva pastelería, Sugar Fantasy», dijo Lily como si quisiera decir algo más. «He oído que han introducido recientemente una nueva gama de postres». David se sobresaltó tan bruscamente que volcó su vaso de agua. «¿Por qué?», preguntó, limpiando lo derramado. «Ya tienes bastante trabajo. Solo tengo curiosidad por ver cómo es la competencia». Lily se encogió de hombros. «Siempre es bueno saber lo que está pasando en la industria. Creo que es una pérdida de tiempo», dijo David. «Sus postres son probablemente mediocres. No merecen tu tiempo. ¿Cómo lo sabes?». Lily miró fijamente a su marido. «Tú no estabas allí, ¿verdad?». David tosió avergonzado. «Solo estoy adivinando. Los sitios nuevos pueden ser decepcionantes». «Puede», convino Lily, «pero aún así merece la pena echar un vistazo. Quizá incluso comprar algunas muestras para analizarlas». Lo vio tragar saliva con nerviosismo. Estaba acorralado y no sabía cómo salir. «Haz lo que te parezca», dijo finalmente, levantándose de la mesa. «Tengo un proyecto en el que trabajar». David se apresuró a entrar en su despacho, dejando a Lily sola. Ella recogió lentamente la mesa, lavando los platos y reflexionando sobre la situación. La traición de David fue un golpe del que aún no se había recuperado. Pero ahora que el shock inicial había desaparecido, Lily podía sentir cómo el dolor era sustituido por determinación. Ya no era una víctima indefensa. Era una mujer fuerte que había construido un negocio de éxito desde cero. Y no permitiría que nadie, ni siquiera su amado marido, destruyera lo que había creado. En su habitación, mientras se preparaba para acostarse, Lily pudo oír a David hablando tranquilamente por teléfono en su despacho. Su voz sonaba tensa y preocupada. Estaba discutiendo con alguien, probablemente Victoria, sobre algunos problemas. «Que se preocupen», pensó Lily mientras se metía en la cama. «Esto es solo el principio». El plan de venganza se había puesto en marcha y nadie podía detenerlo. Ni David ni Victoria sabían con quién estaban tratando. Pensaban que se trataba de una crédula e ingenua ama de casa que había triunfado accidentalmente en el negocio de la confitería. No se daban cuenta de que lo que tenían delante era una mujer que había pasado por altibajos, que había luchado por hacerse un hueco en un mundo competitivo, que nunca se había rendido. Y esta mujer ahora solo tenía un objetivo: hacer que se arrepintieran de lo que habían hecho. Tras una noche en vela, Lily salió de la cama antes del amanecer. David dormía a su lado, de espaldas a ella. Apenas se habían tocado en los últimos meses. Miró su figura en la penumbra y sintió un extraño vacío. En lugar del dolor que ayer le había desgarrado el corazón, sintió una fría determinación. Lily se levantó en silencio y fue a la cocina. Se preparó una taza de café cargado y se sentó junto a la ventana, observando cómo los primeros rayos del sol pintaban el cielo de un rosa pálido. Pasó la noche en vela pensando en los pasos a seguir. Una confrontación inmediata con David habría sido la solución más fácil. Gritar, acusarle, obligarle a confesar. Pero Lily sabía que eso no le daría una verdadera satisfacción, no resolvería el problema.
Si simplemente se divorciaba de David, Victoria seguiría utilizando sus recetas. Quizá no con tanta precisión, con algunas desviaciones, pero la base seguiría existiendo. Y Lily no podía permitirlo. Sus recetas eran algo más que una combinación de ingredientes. Eran años de experimentación, fracasos y triunfos. Su propiedad intelectual, su legado. ¿Quieres jugar al robo de recetas?, susurró mientras terminaba su café. Entonces juguemos, pero con mis reglas. Lily cogió un trozo de papel y empezó a escribir un plan de acción. Si David estaba robando sus recetas para Victoria, ella le daría lo que buscaba, pero con una sorpresa dentro. En lugar de esconder las recetas, las dejará al descubierto, pero no serán las recetas que la hicieron famosa. Creará toda una colección de recetas falsas en las que cambiará deliberadamente las proporciones, la temperatura de horneado, el tiempo de cocción, todos los pequeños detalles que distinguen un postre mediocre de una obra maestra culinaria. Bastan pequeños cambios para que el resultado se parezca a su postre estrella, pero sepa fatal. A las 6 de la mañana, David se despertó y empezó a prepararse para ir a trabajar. Lily fingió que no había pasado nada. Le preparó el desayuno, le dio un beso en la mejilla y le deseó un buen día. David parecía un poco sorprendido por su buen humor, pero no se lo hizo saber. ¿Vas a llegar tarde esta noche?, le preguntó cuando él ya estaba en la puerta. Sí, tengo un proyecto urgente, contestó David sin mirarla a los ojos. No esperes que llegue a casa para cenar. Por supuesto, cariño, sonrió Lily. Suerte con el proyecto. Cuando la puerta se cerró tras él, su sonrisa desapareció. Sabía que el proyecto urgente significaba en realidad una reunión con Victoria. Tal vez probarían juntas nuevas recetas para Fantasía de Azúcar. Recetas que le había robado a su propia mujer. Lily no perdió tiempo y se puso manos a la obra. Primero, recopiló todas sus recetas originales, tanto de la confitería como de casa. Escaneó todas las recetas importantes y las guardó en una memoria USB que escondió en un lugar secreto. Luego las reescribió en un cuaderno nuevo, esta vez con cambios estratégicos. Para su famosa tarta de chocolate y caramelo, que Victoria ya había intentado recrear, Lily hizo algunos cambios clave. Duplicó la cantidad de levadura en polvo, lo que habría provocado que la masa subiera demasiado y luego se desmoronara. Cambió la temperatura de horneado de 175 a 200 grados, que es suficiente para que el pastel se seque por los bordes, pero quede poco hecho en el centro. El cambio más importante se refería a la preparación del caramelo. Lily especificó un tiempo 5 minutos superior al necesario, lo que garantizaría un sabor amargo y a azúcar quemado. Al mediodía, Lily había creado toda una colección de recetas. Tía. Cada una estaba diseñada para parecer correcta incluso a un pastelero experimentado, pero contenía errores fatales que solo saldrían a la luz durante la cocción. En lugar de extracto de vainilla, pedía 10 veces más cantidad de azúcar avainillado. En un postre omitió la sal, un pequeño detalle que cambió por completo el sabor. En otro, sustituyó la levadura en polvo por bicarbonato sódico, sin el componente ácido que debía activarlo. Lily prestó especial atención a sus postres estrella, los más solicitados por los clientes de Sweet Dreams. Sabía que Victoria querría copiarlos ante todo. En la receta de tarta de queso y lavanda con cuajada de limón, cambió el tiempo de enfriamiento de la masa de cuajada, lo que habría provocado su separación. En el bizcocho de miel, sustituyó parte de la harina por almidón, lo que habría hecho que la textura fuera demasiado densa. La trampa más insidiosa era la instrucción para hacer macarons franceses, el postre más exigente que requería una adherencia perfecta a la tecnología.
Lily simplemente cambió la secuencia de acciones, especificando que el azúcar glass debía añadirse después de batir las claras, no antes, lo que garantizaba la destrucción de toda la estructura de la masa. Lily diseñó las recetas Famille Sao tan pulcra y profesionalmente como las originales. Las reescribió con su letra habitual, añadió sus notas y consejos habituales, e hizo pequeñas anotaciones en los márgenes, todo para que David no sospechara de ninguna manipulación. El siguiente paso era crear un lugar seguro para guardar las recetas originales, al que solo ella tendría acceso. Lily compró una pequeña caja fuerte en la oficina y la instaló en un escondite detrás de un armario. Allí colocó todas sus recetas originales y una memoria USB con copias electrónicas. Para su trabajo diario en la pastelería, Lily creó versiones simplificadas de las recetas, lo bastante precisas para que sus ayudantes pudieran hacer los postres de autor, pero sin los secretos y sutilezas más importantes. Reunió a Amanda y Patricia para una conversación seria. «Chicas, tenemos un problema con la competencia», empezó Lily, sentada con ellas tomando un café después de que cerrara la pastelería. «Alguien está intentando robarnos las recetas». «¿Sugar Fantasy?», adivinó Amanda. «La gente dice que sus postres son muy parecidos a los nuestros». «Así es», asintió Lily. «Así que a partir de ahora vamos a cambiar nuestra forma de hacer las cosas. Todas las recetas originales se guardarán bajo llave. Para nuestro trabajo diario usaremos estas». Señaló una carpeta con versiones simplificadas. «¿Y los nuevos postres?», preguntó Patricia. «¿Seguiremos experimentando?» «Por supuesto», les aseguró Lily. «Pero yo misma registraré todos los experimentos y los mantendré separados. Y una cosa más». Hizo una pausa. «Si veis a alguien intentando hacer fotos de nuestras recetas o cuadernos, avisadme inmediatamente». Los ayudantes se miraron entre sí, pero asintieron. Habían trabajado con Lily el tiempo suficiente para confiar en su criterio. De vuelta a casa, Lily comenzó la segunda parte de su plan. Colocó las recetas organizadas por toda la casa, algunas en la mesa de la cocina, otras en el cajón donde David solía buscar documentos y unas pocas en un lugar destacado del salón. Colocó las recetas más importantes en su bolso, de modo que asomaran un poco. Dejó la más importante, la receta Burrito de la tarta de chocolate y caramelo, en la mesita del salón, abriendo el cuaderno por esa página en concreto. Puso cerca unas cuantas revistas de cocina para dar la impresión de que estaba trabajando en mejorar la receta y dejó notas temporalmente. Ahora solo tenía que esperar a que David mordiera el anzuelo. Volvió tarde, como había prometido. Lily se hizo la dormida. A través de los párpados semicubiertos, vio a su marido moverse con cautela por la habitación, intentando no hacer ruido. Se cambió de ropa y fue al baño. Lily oía el ruido del agua. David se estaba duchando, limpiando las huellas de su encuentro con su amante. Cuando por fin se tumbó a su lado, fingiendo estar cansado tras un día de trabajo, Lily notó el olor familiar de la vainilla y la canela, olores que no pertenecían ni a la colonia ni al gel de ducha. El olor de una pastelería. «Así que siguen experimentando con las recetas», pensó Lily, conteniendo su enfado. Pero pronto, muy pronto, esos experimentos se convertirían en un desastre. Los días siguientes transcurrieron en tensa expectación. Lily siguió jugando, fingiendo que no sospechaba nada. Dejaba a Aishao sus recetas en lugares destacados, a veces incluso mencionándolas en conversaciones con David. «Hoy he perfeccionado la receta de la tarta de queso con lavanda», dijo durante la cena. «Creo que he encontrado la forma de hacerla aún más delicada». David asintió, pero Lily pudo ver ese brillo especial en sus ojos,
una mezcla de codicia y cálculo. Pensó que había obtenido información valiosa que podría transmitir a Victoria. El pececito mordió el anzuelo, y entonces, una tarde, al volver de la pastelería antes de lo habitual, Lily encontró a David sentado a la mesa del salón. Frente a él estaba su cuaderno con las recetas Westfall y en las manos sostenía su teléfono, que acababa de utilizar para hacer fotos a las páginas. Al ver a su mujer, David se sobresaltó y escondió apresuradamente el teléfono. Lily, yo solo me preguntaba por tus nuevas ideas, murmuró, intentando parecer inocente. Lily interpretó perfectamente la sorpresa. ¿Has hecho fotos de mis recetas?, preguntó acercándose. Quería enseñárselas a mi colega. Él también es un entusiasta de la repostería. David evitó su mirada. Muy amable por tu parte, sonrió Lily, sintiendo a la vez rabia y triunfo en su interior. ¿A qué receta le hiciste una foto? A la de la tarta de chocolate y caramelo. Tiene una pinta estupenda. Sí, he hecho algunos cambios últimamente. Lily se sentó a mi lado, hojeando las páginas de su cuaderno. Más levadura en polvo para que quede más esponjoso y más tiempo de cocción para el caramelo. Le da un sabor especial. David asintió, fingiendo interés, pero Lily se dio cuenta de que apenas podía contener su impaciencia. Estaba ansioso por pasarle cuanto antes esas recetas Kweichi a Victoria. «Deberíamos invitar a tu colega a cenar algún día», dijo Lily, poniéndose de pie. «Sería interesante hablar con otro experto en repostería». «Claro», murmuró David, cerrando su cuaderno. «Mentiroso», pensó Lily mientras se dirigía a la cocina. «Patético y taimado mentiroso». Pero solo preguntó en voz alta si vendría a cenar. Al día siguiente, Lily se quedó deliberadamente hasta tarde en la pastelería, dando a David la oportunidad de explorar libremente sus recetas, basho. Cuando regresó a casa, se dio cuenta enseguida de que David estaba haciendo algo. El cuaderno de la mesita estaba un poco cambiado, y las páginas con las recetas de la tarta de queso con lavanda y el bizcocho de miel estaban ligeramente dobladas. Esa noche, cuando David fue al baño, Lily comprobó rápidamente su teléfono. En la galería encontró fotos nítidas de todas sus recetas: udades, tarta de caramelo y chocolate, tarta de queso y lavanda, bizcocho de miel y pasta francesa. Todo iba según lo previsto. Unos días después, Lily decidió comprobar si Victoria había empezado a utilizar sus recetas falsas. Después del trabajo, pasó en coche a propósito por delante de Sugar Fantasy y vio un nuevo anuncio en el escaparate. Oferta especial: tarta de chocolate y caramelo según la receta de autor, una auténtica obra maestra del sabor. Lily sonrió. La trampa había funcionado. Victoria había mordido el anzuelo y ahora anunciaba un postre condenado al fracaso. La amarga ironía era que la codicia de Victoria había superado su cautela. Ni siquiera había probado la receta antes de ponerla en producción. Al día siguiente, Lily volvió a Sugar Fantasy como clienta habitual. Pidió un trozo del mismo pastel de chocolate y caramelo y una taza de café. Cuando la camarera trajo el pedido, Lily se dio cuenta inmediatamente de que algo iba mal en el pastel. Se había asentado en el centro y la capa de caramelo parecía más oscura de lo que debería. Cortó un trozo con un tenedor y lo probó. El resultado fue aún peor de lo que esperaba. El pastel tenía un toque amargo, casi quemado, debido a la cocción excesiva del caramelo. La textura era seca en los bordes y poco hecha en el centro, y la cantidad excesiva de levadura en polvo le daba un sabor metálico. En la mesa de al lado, una pareja que también había pedido este postre cuchicheaba descontenta. La mujer dejó el tenedor tras el primer bocado, y el hombre bebió un sorbo de café,
tratando de superar el desagradable sabor. Victoria, que ese día atendía personalmente a los visitantes, se percató de su reacción y se acercó a la mesa. ¿Le pasa algo al postre?, preguntó con una sonrisa profesional, pero Lily pudo notar la tensión en su voz. Es peculiar, respondió el hombre, evitando diplomáticamente la crítica directa. El caramelo tiene un sabor muy rico. Es una receta especial, empezó a explicar Victoria. El caramelo se cuece durante más tiempo para resaltar todos los sabores. «Está quemado», la interrumpió la mujer, poco dada a los cumplidos, y el pastel está raro por dentro, como si estuviera poco hecho. Lily observó cómo el rostro de Victoria se tensaba. Obviamente, no era la primera queja que escuchaba ese día. «Lo siento mucho», Victoria sonrió con fuerza. «Permítame ofrecerle otro postre en su lugar. Pueden elegir». La pareja aceptó, y Victoria se apresuró a ir a la cocina, donde Lily pudo oír una discusión en voz baja. Lily terminó lentamente su café, dejó el dinero sobre la mesa y se marchó sintiéndose extrañamente satisfecha. La primera fase de su plan había funcionado a la perfección. Aunque solo era un calentamiento, la verdadera venganza estaba aún por llegar. Por la noche, cuando David volvió del trabajo, parecía preocupado. Lily fingió no darse cuenta de su estado de ánimo y sirvió tranquilamente la cena. «¿Qué tal el día?», le preguntó de pasada. «Bien», contestó él brevemente. «¿Y el tuyo?». «Oh, muy ajetreado», sonrió Lily. «Sabes, Margaret Woods vino hoy a la pastelería. Contó una extraña historia sobre Sugar Fantasy. David se tensó, pero intentó parecer desinteresado. ¿La contó? ¿De cuál? Pidió allí una tarta de chocolate y caramelo que se suponía que era parecida a la mía», continuó Lily, cortando su ensalada, «pero dijo que era horrible. El caramelo estaba quemado y la masa estaba seca y empapada. Incluso pidió que le devolvieran el dinero. A lo mejor es que tienen un panadero inexperto», murmuró David, evitando mirarla. «Quizá», convino Lily, «o una mala receta. La pastelería es una ciencia muy precisa. El más mínimo cambio en una receta puede significar el desastre». David no dijo nada, pero Lily pudo ver cómo tamborileaba nerviosamente con los dedos sobre la mesa. Estaba claro que relacionaba el fracaso de la tarta con la receta que le había dado a Victoria. «Por cierto, estoy trabajando en una versión actualizada de la tarta de queso con lavanda», dijo Lily como una ocurrencia tardía. «He hecho algunos cambios en la tecnología. Creo que va a ser algo especial». David asintió, todavía absorto en sus pensamientos. Pero Lily no dudaba de que la información sobre la receta Poau le interesaría lo suficiente como para transmitírsela a Victoria. La trampa estaba preparada. Y esta trampa era aún más insidiosa que la primera. La semana siguiente, Lily continuó con su juego. Colocó estratégicamente las recetas Wassaw donde David pudiera encontrarlas fácilmente, e incluso mencionó deliberadamente las with iron que había introducido. Ella sabía que él pasaba esta información a Victoria, quien, cegada por la codicia y la envidia, utilizaba las recetas sin comprobarlas. Una noche, David recibió una llamada mientras veían juntos la televisión. Se fue a la otra habitación, pero Lily aún podía oír fragmentos de la conversación. «Estoy seguro de que te he dado la receta correcta. Sí, estoy seguro. A lo mejor te has dejado algo. Tendré que volver a intentarlo». Cuando volvió, parecía pálido y preocupado. «¿Va todo bien?», le preguntó Lily inocentemente. «Sí, solo un problema en el trabajo», dijo él. «Nada grave». Pero Lily sabía la verdad. Sugar Fantasy
había sufrido fracaso tras fracaso utilizando sus recetas contaminadas. Los clientes estaban descontentos. La reputación de la nueva pastelería se resentía y, al parecer, Victoria empezó a acusar a David de haber dado las instrucciones equivocadas. Unos días más tarde, Lily decidió visitar de nuevo Sugar Fantasy para evaluar los resultados de su plan. Esta vez, los cambios eran evidentes. Ya no había un anuncio de tarta de chocolate y caramelo en el escaparate. En su lugar, había un anuncio de tarta de queso y lavanda, otro postre cuya receta Lily había arruinado deliberadamente. Entró y pidió un trozo de esta tarta de queso. El resultado era previsible. La masa cuajada estaba estratificada, y el tiempo de enfriamiento incorrecto provocó una consistencia acuosa. El sabor a lavanda, que se suponía delicado y refinado, era demasiado intenso, casi medicinal. En la mesa de al lado había un grupo de mujeres jóvenes que también habían pedido este postre. Sus caras de insatisfacción hablaban por sí solas. ¿Esto es comestible?, susurró una de ellas, dejando el tenedor. Es como llevar perfume, y la textura es extraña, añadió otra, como el queso que ha empezado a agriarse. La tercera chica llamó en voz alta a la camarera. Perdone, pero a este postre le pasa algo. No sabe bien. Victoria, que estaba sirviendo de nuevo, se acercó a su mesa. Lily se dio cuenta de que parecía cansada y preocupada, con ojeras. ¿Qué te pasa exactamente?, preguntó Victoria, intentando mantener un tono profesional. Todo, respondió la chica con franqueza. El sabor, la textura. No sabe como una auténtica tarta de queso con lavanda. Nuestro pastelero está trabajando en nuevas recetas, empezó a excusarse Victoria. Quizá ésta necesite algo de trabajo. Eso es seguro. La chica hizo una mueca. No vamos a terminarlo, y tampoco pagaremos por ella. Victoria asintió, conteniendo su irritación, y cogió los postres sin terminar. Mientras se marchaba a la cocina, Lily pudo oír cómo se levantaba una nueva oleada de discusiones. De camino a casa, Lily se sintió extrañamente satisfecha. Su plan había funcionado incluso mejor de lo que esperaba. Sugar Fantasy había fracasado uno tras otro con los postres que se suponía que eran su seña de identidad. Los clientes estaban insatisfechos, las críticas empeoraban e incluso a primera vista estaba claro que el negocio de Victoria atravesaba tiempos difíciles. Y aún quedaban por hacer los macarons franceses, el postre más exigente y complejo, cuya receta Lily había estropeado más insidiosamente. Serían el golpe definitivo a la reputación de Sugar Fantasy. Aquella noche, tumbada en la cama junto al hombre que la había engañado descaradamente durante años, Lily se permitió una pequeña sonrisa. No era una persona malvada. Nunca quiso hacer daño a nadie. Pero David y Victoria habían tocado lo más importante: su dignidad, su confianza, el trabajo de su vida. ¿Sigues despierta?, le preguntó de repente David, volviéndose hacia ella. Estoy pensando en una receta de pasta francesa, respondió Lily. Sabes, por fin he encontrado la manera perfecta de hacerla. He cambiado la secuencia de añadir los ingredientes. El resultado es sencillamente increíble. De hecho, mañana deberíamos repasar juntos la receta. Era temprano por la noche, cuando Lily oyó la llave girar en la cerradura. Estaba preparando la cena, nada especial, solo pescado al horno y verduras, pero deliberadamente lo había hecho todo perfecto. Hoy era un día especial, el primer día en que su plan empezaba a dar frutos. David entró en casa dando un portazo más fuerte de lo habitual. Lily se asomó a la cocina y notó su ceño fruncido, sus labios fruncidos y su postura tensa. ¿Un día duro?, preguntó.
secándose las manos en un paño de cocina. David tiró el maletín al sofá y se aflojó la corbata. «En absoluto», refunfuñó, evitando su mirada. Un cliente planteó exigencias absurdas en el proyecto, una completa falta de comprensión de los principios arquitectónicos. «Mentira», pensó Lily, sabiendo el verdadero motivo de su irritación, pero lo dijo en voz alta. «La cena está casi lista. Date una ducha mientras pongo todo en la mesa». David asintió y se fue al baño. Lily volvió a la cocina, pero esta vez dejó la puerta abierta. Se preguntó si David sacaría el teléfono mientras se duchaba para hablar con Victoria de los problemas con las recetas. Incluso bajó un poco el fuego bajo el pescado para retrasar la cocción y darle más tiempo. 15 minutos después, David salió del baño, cambiado con la ropa de casa. Parecía un poco más tranquilo, pero la sombra de la ansiedad seguía en su rostro. Se sentaron a la mesa y Lily sirvió la cena. «Huele de maravilla», dijo David, intentando ser amable. «Gracias», sonrió Lily. «No es nada especial, pero sé que te gusta el pescado». Empezaron a comer en silencio. Lily se dio cuenta de que David apenas prestaba atención a la comida, aunque normalmente era un auténtico sibarita y apreciaba sus dotes culinarias. Hoy, sin embargo, se llevaba mecánicamente el tenedor a la boca, sus ojos se perdían en algún lugar lejano y los dedos de su mano libre golpeaban nerviosamente el mantel. «¿Qué tal tu día en la pastelería?», preguntó de repente, como de pasada. Lily fingió pensarse la respuesta. «Muy bien, gracias», dijo finalmente. Había muchos clientes, sobre todo durante la hora de comer. «¿Todo fue como la seda?», insistió David. «¿Ningún problema? ¿Ninguna queja? ¿Quejas?». Lily fingió sorpresa. «No, ninguna». «¿Por qué lo preguntas? Solo curiosidad». David se encogió de hombros. «Ya sabes que hasta los mejores sitios tienen sus días malos». «Hoy no», sonrió Lily. «En realidad, hoy ha sido un día especialmente bueno. ¿Conoces a la señora Anderson, la mujer del alcalde?». Admiró mi tarta de chocolate y caramelo. Dijo que nunca había probado nada igual. David se estremeció al oír el nombre del postre. Sus dedos apretaron con fuerza el tenedor, que repiqueteó contra el plato. «¿Estás seguro?», preguntó, tratando de sonar despreocupado. «¿Chocolate con caramelo? ¿El que cambiaste la receta hace poco?». «Sí, lo es», asintió Lily, notando con placer lo pálido que se le había puesto el rostro. «Creo que la nueva versión es incluso mejor que la anterior, al menos a juzgar por la reacción de los clientes». David tragó saliva con nerviosismo y bebió un trago de agua de su vaso. «¿Tú utilizas esta nueva receta en la pastelería?». «Por supuesto», se sorprendió Lily. «¿Por qué iba a cambiarla si no iba a utilizarla? ¿Por qué te interesa tanto?». «No, nada», respondió David apresuradamente. «Solo pensé que los experimentos no siempre salen bien a la primera». «Oh, siempre pruebo las recetas nuevas varias veces antes de ofrecérselas a los clientes», le aseguró Lily. David no dijo nada, pero su nervioso golpeteo del tenedor en el plato se hizo más fuerte. Lily continuó, como si no se hubiera dado cuenta de su estado. «Por cierto, mañana voy a empezar a trabajar en una receta actualizada de tarta de queso con lavanda. Estoy segura de que el resultado será increíble». Él asintió sin mirarla a los ojos. Después de cenar, David ayudó rápidamente a recoger la mesa y murmuró algo sobre trabajo que tenía que hacer. Se encerró en su despacho, dejando a Lily en la cocina. Lavó los platos lentamente, escuchando los ruidos del estudio. Al principio hubo silencio,
pero luego oyó la voz apagada de David. Estaba al teléfono, intentando hablar bajo, pero la tensión en su voz era evidente. Lily se acercó cautelosamente a la puerta del despacho, asegurándose de que el sonido del agua del grifo ocultara sus pasos. Ahora podía oír claramente las palabras de David. «No veo qué pudo salir mal», dijo él irritado. «Te di la receta exacta que vi en su cuaderno». Hubo una pausa. Luego David contestó enfadado. «No, no he mezclado los ingredientes. Hice una foto de la página, no una copia manuscrita. Tú viste la foto». Otra pausa, más larga. David suspiró. «Vicky, comprendo tu frustración, pero no puedes culparme de que la tarta no haya sido un éxito. Quizá tu pastelero se equivocó». Lily oyó que la voz al otro lado de la línea se hacía más fuerte, aunque no pudo distinguir las palabras, pero el tono era definitivamente acusador. «Vale, intentaré conseguirte una receta actualizada», dijo finalmente David, «pero tienes que tener paciencia. Es arriesgado». Hubo otra pausa, y luego añadió en voz baja, casi en un susurro. «Yo también te quiero. Hasta mañana». Lily volvió rápidamente a la cocina, sintiendo que el corazón le latía con fuerza en el pecho. «Yo también te quiero», resonaron sus palabras en su cabeza. 20 años de matrimonio, y ahora le decía esas palabras a otra mujer, sentada en la casa que compartían, a pocos metros de distancia. Pero junto con el dolor llegó una sensación de amargo triunfo. Su plan había funcionado. Victoria utilizó una receta Yao de tarta de chocolate y caramelo, y el resultado fue tan terrible que acusó a David de sabotaje. El juego comenzó, y la primera ronda fue la de Lily. Terminó rápidamente de fregar los platos y se fue al dormitorio. No quería enfrentarse a David después de la conversación que había escuchado. Necesitaba tiempo para ordenar sus pensamientos y planear sus próximos pasos. Tumbada en la cama con el libro que fingía leer, Lily pensó en la situación. ¿Cuánto tiempo podría seguir con este juego? Tarde o temprano, David empezaría a sospechar algo, sobre todo si Victoria seguía acusándole de darle las recetas equivocadas. Y lo más importante, ¿podría su matrimonio de 2 décadas sobrevivir a esta traición? ¿Acaso ella quiere salvar esta relación después de todo lo que ha pasado? Después de descubrir que su marido no solo la engañaba con otra mujer, sino que además le robaba el trabajo de su vida? Estas preguntas seguían sin respuesta. Por ahora, Lily decidió centrarse en su plan de venganza. Lo llevaría a cabo y luego decidiría qué hacer con los restos de su matrimonio. David llegó tarde al dormitorio. Se tumbó con cuidado a su lado, pensando que Lily ya dormía. Podía sentir su cuerpo tenso junto al suyo, oír su respiración agitada. Estuvo despierto durante horas, dando vueltas en la cama y suspirando. Lily también estaba despierta, pero fingía estar profundamente dormida, sin ganas de hablar. A la mañana siguiente, cuando se despertó, David ya no estaba en la cama. Lo encontró en la cocina, bebiendo café nerviosamente y hojeando unos documentos. Se sobresaltó cuando ella entró y se apresuró a guardar los papeles. «Buenos días», dijo Lily mientras se servía una taza de café. «Hoy has madrugado». «Sí, mucho trabajo», contestó David, engullendo el resto de su café. «Puede que llegue tarde. No esperes que vuelva con la cena». «Se va con ella», pensó Lily. «Están planeando cómo arreglar la situación del pastel». «Por supuesto», asintió. «Yo también tengo un día ocupado hoy. Voy a trabajar en esa nueva receta de tarta de queso con lavanda». David le dirigió una mirada rápida, de interés. «¿La que mencionaste ayer?» «Sí», confirmó Lily. «He cambiado las proporciones de los ingredientes y el proceso de enfriamiento. Creo que quedará excelente». «Interesante», murmuró David,
y Lily supo que ya estaba planeando cómo conseguir la receta para Victoria. Cuando se marchó, Lily llamó a la pastelería y avisó a Amanda de que llegaría tarde. Tenía otros planes para la mañana. Rápidamente hizo las maletas y se dirigió a Sugar Fantasy. Eran solo las 8:30 y la pastelería acababa de abrir. Lily aparcó en la acera de enfrente y se puso a mirar. No estaba segura de lo que buscaba, pero quería ver el resultado de su plan con sus propios ojos. Había pocos clientes. Algunas personas entraron a comprar café para llevar, y un par de ancianas se sentaron en una mesa junto a la ventana. Pero entonces Lily vio una figura familiar. Margaret Woods, su clienta de toda la vida que recientemente la había apply por Sugar Fantasy. Entró en la pastelería con su amiga y se sentaron en una mesa del rincón. Lily observó cómo pedían algo, y pronto la camarera les trajo café y 2 trozos de tarta. Incluso desde la distancia, Lily reconoció su tarta de chocolate y caramelo, o mejor dicho, una mala imitación de ella, hecha según su receta. Alplaisho. No pudo evitar sonreír al ver las reacciones de las mujeres. Margaret probó un bocado y su rostro cambió de inmediato. Le dijo algo a su amiga, que también probó el postre e hizo una mueca. Llamaron a la camarera y empezaron a discutir el problema, señalando el pastel. En un momento apareció la propia Victoria, una rubia alta y esbelta, vestida con un elegante traje blanco. Se acercó a la mesa y empezó a explicar algo, pero Margaret negó con la cabeza. Incluso desde la distancia, Lily podía ver que la conversación era tensa. Finalmente, Victoria cogió los platos de tarta y se dirigió a la cocina, con la postura tensa y los hombros rectos. Lily esperó un poco más y vio que Margaret y su amiga se levantaban y se iban antes de haber terminado siquiera la mitad del desayuno. Parecían descontentas. Era incluso mejor de lo que Lily había esperado. Margaret Woods era una persona influyente en su pueblo, miembro de varios clubes femeninos y organizaciones benéficas. Su opinión tenía peso, sobre todo entre las mujeres adineradas que eran las clientas ideales para una pastelería de lujo. Si Margaret no quedaba satisfecha, podía estar segura de que se lo contaría a todos sus conocidos. Satisfecha con lo que había visto, Lily se fue a su pastelería. Allí pasó el día trabajando en recetas reales, ayudando a Amanda y Patricia, atendiendo a los clientes. Pero parte de su mente estaba ocupada con un plan de venganza. Esa tarde, cuando volvió a casa, dejó en un lugar destacado un cuaderno con una receta ambaggio de tarta de queso con lavanda. Esta vez, los errores fueron aún más insidiosos que con la tarta de chocolate y caramelo. Cambió el tiempo de enfriamiento de la masa cuajada, lo que habría garantizado que se partiera. Sustituyó los limones frescos por zumo concentrado, lo que le habría dado un sabor metálico. Y lo más importante, especificó el doble de esencia de lavanda, lo que habría convertido el delicado aroma en un olor sofocante, casi médico. David volvió tarde, como había prometido. Parecía cansado, pero había cierta determinación en sus ojos. «Hola», dijo, desvistiéndose en el pasillo. «¿Qué tal el día?» «Ha ido genial», respondió Lily. «He terminado una nueva receta de tarta de queso con lavanda. Mañana voy a probarla en la pastelería. Estoy seguro de que saldrá perfecta», dijo David con una sonrisa tensa. «Claro que saldrá», pensó Lily. «La receta real que uso en la pastelería saldrá perfecta, pero la que le des a tu ama será un desastre». Cenaron en un tenso silencio. David miró varias veces hacia la mesita, donde tenía un cuaderno abierto con la receta. Lily fingió no darse cuenta. Después de cenar, le dejó deliberadamente solo en el salón, diciendo que quería darse un baño. Desde el baño, Lily no podía ver lo que David estaba haciendo,
pero estaba segura de que no desaprovecharía esta oportunidad. Su corazonada se confirmó cuando media hora después volvió al salón y se dio cuenta de que el cuaderno estaba un poco cambiado. La página con la receta de la tarta de queso y lavanda estaba ligeramente arrugada, como si alguien la hubiera hojeado con prisas. «Me voy a la cama», dijo Lily, fingiendo cansancio. «Mañana tengo que madrugar». «Yo también llegaré pronto», contestó David, sin levantar la vista del televisor. Pero Lily sabía que él no tenía prisa. Estaba esperando a que ella se durmiera para llamar a Victoria y contarle lo de la nueva receta. Se acostó, pero no durmió. Una hora más tarde, oyó a David hablando en voz baja en su despacho. No podía distinguir las palabras, pero el tono era alentador, como si le estuviera dando buenas noticias. «Que se alegren», pensó Lily mientras se volvía hacia el otro lado. Al día siguiente, la pastelería tenía su habitual ajetreo matutino de clientes. Lily estaba trabajando en una nueva tanda de sus populares postres, utilizando las recetas originales que ahora tenía en su caja fuerte. Amanda atendía a los clientes y Patricia ayudaba a hornear. Hacia las 11, el timbre de la puerta anunció la llegada de un nuevo visitante. Lily se asomó a la cocina y se quedó helada cuando Victoria entró en la pastelería. Era aún más guapa de lo que Lily recordaba, con pómulos altos, ojos azules y piel perfecta. Joven, delgada, elegante. Todo lo contrario que Lily, con el pelo canoso, los ojos cansados y los brazos cubiertos de cicatrices de quemaduras. Era fácil entender por qué David prefería a esta mujer. Victoria echó un vistazo a la pastelería con curiosidad profesional y luego se acercó al mostrador donde estaba Amanda. «Buenas tardes», saludó con voz melodiosa. «Me recomendaron tu sitio, especialmente su tarta de queso con lavanda». «Gracias», sonrió Amanda. «¿Lo quiere comer aquí o para llevar?» «Para llevar, por favor», contestó Victoria. «¿Y quizás alguna de sus otras especialidades?» Mientras Amanda hablaba de las otras especialidades de Sweet Dreams, Lily observaba a Victoria. Era muy guapa, pero había un cálculo frío en sus ojos. No había venido solo a probar los postres de la competencia. Había venido a espiar. Lily sonrió para sus adentros. Era incluso mejor de lo que había esperado. Victoria dudaba tanto de las recetas que le había pasado David que decidió venir en persona a comprobar los originales. Victoria compró una tarta de queso y lavanda, un bizcocho de miel y, por supuesto, una tarta de chocolate y caramelo, todos los postres cuyas recetas Lily había chaui también. Pagó generosamente y se marchó, dejando a Amanda encantada con su generosa propina. «¿Quién es esa mujer?», preguntó Amanda cuando Lily salió de la cocina. «La dueña de Sugar Fantasy», respondió Lily, «nuestra nueva competencia». «¿En serio?». Amanda se sorprendió. «¿Y compra nuestros postres? Los compara con los suyos», explicó Lily, intentando averiguar por qué los suyos no son tan buenos. «Y no se da cuenta de que su problema está justo en nuestra casa», murmuró Patricia, conocedora de la infidelidad de David. Lily sonrió con tristeza. Se sentía incómoda hablando de sus problemas familiares, pero confiaba en sus ayudantes. No eran simples empleadas, con los años se habían convertido en verdaderas amigas. «¿Qué piensas hacer ahora?», preguntó Patricia. «No va a parar. Va a seguir copiando tus recetas». «Lo sé», asintió Lily, «pero ahora solo conseguirá las versiones estropeadas. Y cuanto más lo intente, peores serán los resultados». «¿Y si David sospecha?», preguntó Amanda. «¿Y si se da cuenta de que estás cambiando las recetas a propósito?». Lily se lo pensó. Llevaba días preguntándoselo. ¿Cuánto tiempo más podría seguir llevando a David de la nariz? Tarde o temprano, él empezaría a sospechar algo,
sobre todo si Victoria seguía acusándole de proporcionarle las recetas equivocadas. No lo sé, respondió con sinceridad. Por ahora tendré que seguir lo que sea mejor. Lo principal es proteger nuestras recetas y nuestra reputación. ¿Y tu matrimonio?, preguntó Patricia con dulzura. ¿Puede salvarse después de semejante traición? Era una pregunta para la que Lily no tenía respuesta. ¿Seguía queriendo a David? Después de 20 años de matrimonio, después de todo lo que habían pasado juntos, después de descubrir que no solo la engañaba con otra mujer, sino que además le robaba su propiedad intelectual. No lo sé, repitió en voz baja. A veces pienso que nuestro matrimonio terminó en el momento en que le vi con Victoria, pero aún no se lo he contado. Las dos amigas asintieron con simpatía y la conversación derivó hacia asuntos relacionados con el trabajo. Pero los pensamientos de Lily seguían muy lejos, vagando entre el pasado y el futuro, entre el dolor de la traición y el dulce sabor de la venganza. Por la noche, David llegó a casa antes de lo habitual. Parecía preocupado, casi asustado. Lily supo inmediatamente que algo iba mal. «Has llegado pronto», le dijo, mientras removía la salsa para la cena. «Sí, terminé el proyecto antes de lo previsto», contestó David, evitando su mirada. «¿Qué tal el día?» «Fue interesante», sonrió Lily. «Vino el dueño de Sugar Fantasy». David se quedó helado, sin quitarse la chaqueta. «¿Qué?», murmuró, poniéndose pálido. ¿Se presentó? No, pero la he reconocido, respondió Lily con calma, sin dejar de cocinar. La había visto antes cuando pasé por delante de su pastelería. ¿Y qué quería? David intentó sonar despreocupado, pero le temblaba la voz. Compró algunos de nuestros postres. Dijo que le habían recomendado nuestra pastelería. ¿Eso es todo? Se aflojó nerviosamente la corbata. Sí, ¿qué más? Lily lo miró inocentemente. ¿Esperabas algo más? No, claro que no. Se apresuró a contestar David. Es que me extraña que haya venido un competidor en persona. En realidad no somos competidores. Lily se encogió de hombros. Nuestros negocios son muy diferentes. Dulces Sueños es una confitería tradicional con recetas probadas en el tiempo. Sugar Fantasy es un local de moda para gente joven, con un diseño moderno y, por lo que he oído, postres no muy buenos. David se estremeció al oír sus últimas palabras. ¿Tú has oído algo sobre sus postres? Sí, asintió Lily. Algunos clientes que han probado ambas pastelerías han dicho que sus postres tienen buen aspecto, pero saben fatal. La tarta de chocolate y caramelo y la tarta de queso y lavanda eran especialmente malas. Vio que David tragaba saliva nervioso y se callaba. Lily había elegido el día de la confrontación por una razón. Mientras revisaba el teléfono de David la semana pasada, se encontró con un mensaje sobre la fiesta de cumpleaños de Victoria. El restaurante Lavender Garden era un exquisito establecimiento del centro de la ciudad que servía cocina francesa y postres de autor. A Lily no se le escapó la ironía. La lavanda era su ingrediente favorito, que utilizaba a menudo en sus postres de autor. Y era la receta de la tarta de queso con lavanda la que hilló con especial cuidado, sabiendo que Victoria intentaría copiarla. Viernes por la noche. Lily sacó de su armario un vestido negro que se había comprado hacía unos años, pero que rara vez se ponía. Era elegante y acentuaba su figura, a pesar de que el aspecto de Lily no podía competir con la juventud y belleza de Victoria. Pero hoy no se trataba de apariencia. Hoy se trataba de dignidad y justicia. Se maquilló cuidadosamente, se peinó
e incluso se puso el collar de perlas que David le había regalado por su 15º aniversario de boda. Justo cuando, como ahora se daba cuenta, él ya la había engañado. Cuando David volvió del trabajo, Lily se reunió con él en el salón, lista para salir. ¿Vais a salir? Se sorprendió al verla con un vestido de noche. «Vamos a salir», le corrigió Lily. «Esta noche cenaremos en el jardín de lavanda». David se estremeció al oír el nombre del restaurante. Lily vio cómo se le escurría la sangre de la cara. «¿El jardín de lavanda?» Volvió a preguntar, tratando de ocultar su ansiedad. «¿Por qué allí?» «Llevo mucho tiempo queriendo probar sus postres», respondió Lily. «Dicen que tienen un gran pastelero, y hoy he podido reservar mesa. Los viernes por la noche suele ser imposible entrar sin cita previa». «Pero tenía otros planes para la noche», murmuró David, eligiendo sus palabras con cuidado. «Documentos importantes que tienen que estar preparados para el lunes». «Oh, unas horas no solucionarán nada», sonrió Lily. «Además, hace mucho que no tenemos una cena romántica. Prepárate, ya he llamado a un taxi». David quiso objetar, pero sabía que cualquier excusa parecería sospechosa. Se fue a cambiar de mala gana, mientras Lily sacaba un sobre del bolso. Contenía copias impresas de los mensajes entre David y Victoria que había encontrado en el teléfono y la tableta de él, así como fotos de sus recetas que él había enviado a su amante. Había estado recopilando estas pruebas durante las últimas semanas, documentando cuidadosamente cada manifestación de su infidelidad. Esta noche, todo iba a ponerse sobre la mesa, literal y figuradamente. Cuando el taxi se detuvo frente al jardín de lavandas, David estaba pálido y en silencio. Intentó varias veces entablar conversación durante el trayecto, sugiriendo que fueran a otro restaurante, pero Lily se mantuvo inflexible. El lujoso establecimiento les recibió con luces tenues, sonidos de piano y el aroma de una comida deliciosa. El maitre les condujo a una mesa en el centro de la sala, desde donde podían ver a la mayoría de los comensales. Lily había elegido ese lugar a propósito. Quería ver todo lo que ocurría en el restaurante. Estaban mirando el menú cuando Lily se dio cuenta de que un grupo de mujeres jóvenes entraba en una sala separada al fondo del restaurante. Una de ellas era Victoria, con un vestido rojo brillante, el pelo recogido y una sonrisa radiante. Era su cumpleaños, por supuesto. David aún no había reparado en ella, pero Lily podía ver cómo lanzaba miradas ansiosas constantemente a la entrada y a su teléfono. Envió algunos mensajes, probablemente avisando a Victoria, pero Lily sabía que su amante ya había apagado el sonido de su teléfono. Estaba en plena celebración, rodeada de amigos, no esperaba ningún problema. «Se está muy bien aquí, ¿verdad?», dijo Lily mientras el camarero les traía sus aperitivos. «Buen ambiente, público sofisticado». «Sí, mucho», respondió David distraídamente, sin dejar de mirar a su alrededor. «Pero hay demasiada gente. ¿Quizá deberíamos ir a un sitio más tranquilo?» «Oh, no, a mí me gusta este sitio», sonrió Lily. «Quiero probar sus famosos postres. Por cierto, parece que hoy hay algún tipo de celebración aquí». Hizo un gesto con la cabeza hacia una habitación separada, y David por fin vio a Victoria. Su cara se volvió más blanca que el mantel. «Lily», susurró, cogiéndola de la mano, tenemos que irnos ya». «¿Por qué?», preguntó ella inocentemente. «Ni siquiera hemos pedido aún los platos principales». «Yo no me encuentro bien», dijo David, aunque su repentino malestar era una mentira evidente. «Quizá algo del café de esta mañana». «Qué raro, hemos tomado el mismo café y yo me encuentro bien», replicó Lily, sin ocultar su ironía.
¿Quizá te molesta algo más? Como el hecho de que la dueña de Sugar Fantasy esté celebrando su cumpleaños a pocos metros de distancia. David se quedó helado, dándose cuenta de que le habían pillado. «Lily», empezó en voz baja, como si temiera que alguien lo oyera. «Puedo explicarlo». «Claro que puedes», le interrumpió Lily. «Pero ¿por qué no hacerlo delante de todas las partes implicadas?» «Ya sabes, para que quede claro». Sin esperar a que él respondiera, se levantó de la mesa y se dirigió con paso seguro a una sala aparte, donde Victoria estaba celebrando con sus amigas. David intentó detenerla, pero ya era demasiado tarde. Lily se acercó a una mesa donde había 5 mujeres sentadas. Estaban riendo a carcajadas, alzando sus copas por la cumpleañera, y no se percataron inmediatamente de la extraña que estaba de pie junto a ellas. «¿Victoria Parker?», preguntó Lily a la anfitriona de la fiesta. Victoria levantó la vista y la miró sorprendida. Llevaba la sonrisa educada de quien no reconoce a la persona que la ha llamado, pero intenta ser amable. «Sí, soy yo», contestó, mirando a Lily de arriba abajo. «Lo siento, ¿nos conocemos?» «No oficialmente», respondió Lily con calma. «Soy Lily Morgan, propietaria de Sweet Dreams, y la mujer de David Morgan». Una sonrisa se congeló en el rostro de Victoria. Sus ojos se desviaron hacia la entrada, donde David permanecía pálido como un muerto. «Oh», consiguió decir, «encantada de conocerte». Sus amigas se callaron, sintiendo la tensión que surgía de repente en la mesa. Victoria se recompuso rápidamente y trató de interpretar el papel de una persona que oía hablar por primera vez de la mujer de David. «Debéis confundirme con otra persona», dijo, tratando de sonar segura de sí misma. «Solo conozco a David como cliente de mi pastelería. A veces viene a comprar postres. ¿De verdad?» Lily sacó un sobre de su bolso. ¿Y suele hablar de detalles íntimos de su vida con sus clientes? ¿Y planea su futuro con ellos? Victoria se puso blanca cuando Lily empezó a colocar sobre la mesa copias impresas de sus mensajes. Mensajes de texto, fotos, capturas de pantalla. Todo apuntaba a un romance de larga duración y a un complot conjunto para robar recetas. «No veo la hora de estar contigo», leyó Lily en uno de los mensajes. «Pronto abriremos una cadena de pastelerías en toda la región. Con tus contactos y mis recetas, seremos invencibles». Las amigas de Victoria se miraron sorprendidas. El restaurante se quedó en silencio cuando los demás clientes se dieron cuenta de que ocurría algo inusual y empezaron a escuchar. Está fuera de contexto», intentó justificarse Victoria, pero su voz temblaba traicioneramente. «¿Y esto?» Lily sacó más fotos. Fotos de las páginas de mi libro de recetas, tomadas en mi casa por mi marido y entregadas a ti. No solo has robado mi vida matrimonial, has robado mi propiedad intelectual. David finalmente entró en razón y se acercó a la mesa, tratando de resolver la situación. «Lily, por favor», empezó en tono suplicante. «Discutamos esto en casa, en privado». «Llevamos 15 años discutiéndolo en privado», replicó Lily secamente. «Ahora es el momento de una conversación abierta». Victoria miró a David con una mezcla de horror y rabia. Se dio cuenta de que ya no tenía sentido seguir mintiendo. Las pruebas eran demasiado evidentes. «Dijiste que estabais separados», le dijo a David con voz temblorosa, «que era cuestión de tiempo que nos divorciáramos, que abriríamos una cadena de pastelerías juntos, con tu dinero y sus recetas. Yo... David se quedó sin palabras mientras se interponía entre las 2 mujeres a las que había traicionado. «¿Y las recetas?», continuó Victoria, pasando repentinamente del miedo a la ira.
Me prometiste las recetas originales de Dulces Sueños. Dijiste que eso garantizaría el éxito de mi negocio. En lugar de eso, me diste unas versiones equivocadas que arruinaron mi reputación. ¿Sabes cuánto dinero perdí por culpa de esos terribles postres? ¿Cuántos clientes se fueron y nunca volvieron? David parecía querer caerse al suelo. Miró de una mujer a otra, sin saber qué decir. ¿Tú me diste recetas que eran deliberadamente malas? Victoria alzó la voz, a pesar de que el restaurante estaba escuchando cada palabra. ¿Sabías que no funcionarían y me las diste de todos modos? No. David encontró por fin las palabras. Te di exactamente lo que vi en sus cuadernos. No entiendo por qué los postres no funcionaron. Y entonces cayó en la cuenta. Se volvió hacia Lily, sus ojos una mezcla de horror y deleite. «Lo sabías», susurró. «Todo este tiempo lo sabías y me has estado pasando recetas falsas». Lily sonrió por primera vez aquella noche, pero fue fría y dura. «¿Qué esperabas, David? ¿Que me quedara de brazos cruzados mientras robabas mi trabajo, mis recetas, mi propiedad intelectual? Claro que protegía lo que era mío». «Me habéis mentido los dos», exclamó Victoria, mirando de David a Lily. «Habéis destruido mi negocio, mi reputación». «No, cariño», respondió Lily con calma. «Arruinaste tu reputación cuando decidiste utilizar recetas robadas en lugar de crear las tuyas propias. Cuando decidiste que podías alcanzar el éxito rápidamente a costa del trabajo de los demás». Uno de los camareros se acercó a la mesa, atrayendo la atención de los tres personajes del drama. «Disculpen», dijo en voz baja, «pero están molestando a los demás comensales. ¿Quizás les gustaría continuar su conversación en otro lugar?» «Oh, ya hemos terminado», respondió Lily, recogiendo sus pruebas de la mesa. Se dio la vuelta para marcharse, pero Victoria la agarró del brazo. «¿Crees que has ganado?», siseó. «¿Crees que va a volver contigo después de todo esto? Mírate, eres una mujer vieja y cansada que hornea pasteles en una pastelería de provincias. ¿Y yo? ¿Y tú?», interrumpió Lily. «Eres joven, guapa y ambiciosa, pero eso no basta para crear algo que merezca la pena. Por eso tuviste que robar las ideas de otras, las recetas de otras y los maridos de otras». Suavemente pero con firmeza, soltó su mano del agarre de Victoria. «¿Y sabes qué es lo gracioso?», añadió Lily con una sonrisa amarga. «Ni siquiera estoy segura de quererlo de vuelta. 15 años de matrimonio, y nunca ha apreciado realmente lo que tenía, ni a mí ni a mi trabajo. Tal vez ustedes dos se merezcan el uno al otro». Con eso, se dio la vuelta y caminó hacia la salida, dejando a David de pie entre las mesas bajo la mirada de decenas de pares de ojos. Las amigas de Victoria susurraban en voz baja, sin saber cómo reaccionar ante este giro inesperado en la celebración del cumpleaños. La propia Victoria estaba sentada con la cabeza gacha, los hombros temblorosos por los sollozos silenciosos. Cuando Lily salió, respiró profundamente el aire fresco del atardecer. Se sintió extrañamente ligera, como si se hubiera quitado un gran peso de encima. Por primera vez en meses, no tenía que fingir que no sabía nada, no tenía que contener su rabia, su dolor. Los desenmascaró públicamente a ambos, les mostró las pruebas de sus mentiras, no solo el uno al otro, sino también a sí misma. Victoria nunca recuperará la confianza de sus clientes después de semejante escándalo. ¿Y David? Bueno, ya no tendría mujer, ni amante, ni el respeto de sus colegas, que sin duda se enterarían de lo ocurrido. Lily caminó lentamente por la calle sin mirar atrás. No sabía lo que le esperaba, pero estaba segura de una cosa. A partir de ahora, su vida le pertenecería solo a ella. A pocas manzanas del restaurante, se detuvo en una pequeña cafetería.
Sonaba música suave, y a través de las ventanas podía ver un interior acogedor donde varios clientes disfrutaban de la cena. Lily dudó un momento y luego abrió la puerta con determinación. «Una mesa para uno, por favor», le dijo al maître, «y su mejor postre. Esta noche tengo una velada especial». Sentada a la mesa junto a la ventana, Lily se sintió tranquila por primera vez en mucho tiempo. Era como si el torbellino que había estado dando vueltas en su mente durante meses por fin se hubiera calmado, dejándola en silencio y con claridad. No sabía lo que haría a continuación, pero sabía exactamente lo que no haría. No dejaría que nadie le robara su vida, su trabajo y su dignidad. El camarero le trajo un trozo de tarta de chocolate y una taza de café. Lily probó lentamente el postre, evaluando el equilibrio de sabores y textura con ojo profesional. No era perfecto, pero tampoco estaba mal. ¿Quizá necesiten un asesor? Sonrió ante sus pensamientos y siguió disfrutando de la velada, sorprendentemente tranquila para una mujer que acababa de hacer una aparición pública y probablemente había puesto fin a su matrimonio de 15 años. Pero esta noche no pensará en eso. Hoy simplemente se permitirá saborear el gusto de la victoria, dulce, con una ligera nota amarga, como el buen chocolate negro.